Vamos a conversar con el doctor Luis Ernesto Flores. Doctor, muy buenas tardes, gracias por atendernos. Sabemos que su tiempo pues es oro, pero nos está dando un espacio para poder ilustrarnos un poco sobre este tema. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? No, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, más bien aprovechar este tiempo para poder instruir un poco a la ciudadanía y saber exactamente de lo que se está hablando para que tengan una opinión más calificada, ¿no? Claro. Doctor, ¿por qué hace buen tiempo se presentó la cuestión de confianza cuando estuvo Salvador del Solar y tenía pues el gabinete de Martín Vizcarra, pero las cosas no salieron tan bien como él había calculado, pero se escuchaba ya esa palabra cuestión de confianza, y se cerró el Congreso de la República. ¿Nos podría ilustrar un poco sobre este tema, si fuera tan amable? Sí, mire, para comenzar hay que tener en cuenta el antecedente que es lo que está sucediendo. Como usted bien dice, la cuestión de confianza es un mecanismo constitucional que está reconocido, en el cual un ministro puede, ante una obstrucción en lo que se refiere a las direcciones de concreción de políticas generales del Estado, se podría llevar a cabo, ¿no? Porque si como una idea de que si el Congreso obstruye la función del Ejecutivo, en este caso del presidente, se puede llegar a ese tema. Uh-huh. Y tanto así fue que en el gobierno pues del presidente Vizcarra se disolvió el Congreso. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en el 2021 este trámite fue cambiado y aprobada por insistencia. El 21 de octubre del 2021 el Congreso cambió esa norma y le dio un nuevo giro. ¿Qué ha pasado ahora? Lo que ha pasado ahora es que el 3 de febrero de este año, el Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda presentada por el gobierno del presidente Castillo contra la norma que desarrolla el ejercicio de la Constitución de confianza. Eso quiere decir contra la ley 31-35-5. O sea, el cambio que hizo el Congreso, el gobierno del presidente Castillo la llevó al Tribunal Constitucional para ver si efectivamente era constitucional o no esta promulgación, ¿no? Uh-huh. Entonces, el Tribunal Constitucional lo que hizo es declararla infundada, prácticamente validó lo que el Congreso había hecho. ¿Qué pasa ahora? Después de 9 meses, el primer ministro Aníbal Torres, presenta ante el Congreso una cuestión de confianza para que el Congreso debata el proyecto de ley presentado en abril, o sea, en el pasado de este año, sí, que busca derogar la ley 31-355, esta ley que ya fue validada, de acuerdo a lo que estoy explicando, que ya fue validada por el Tribunal Constitucional. Bien. Por lo cual, este tema es totalmente improcedente en este momento. Y hay que recordar lo que la ley en este momento, ¿no? ¿Qué indica? La ley 31-355 establece que el Ejecutivo puede realizar la cuestión de confianza para materias relacionadas directamente con la concreción de su política general de gobierno, no para las relativas a lo que se refiere a la aprobación o no de reformas constitucionales, ni las que afecten los procedimientos y las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso u otros organismos, que este es el cambio que tuvo. Entonces, bien, eso quiere decir, vuelvo a repetir, al día de hoy, plantear una cuestión de confianza no es procedente. No procede, pero sin embargo, ellos en algunos casos tienen la esperanza de que sí, porque hay siempre este enfrentamiento entre poderes, ¿no? O sea, el Congreso no quiere dar su brazo a torcer, el Ejecutivo tampoco quiere dar su brazo a torcer, pero acá hay algo que le llama la atención a la población. Doctor, ¿hasta cuándo vamos a tener que estar tolerando este comportamiento de estos dos poderes, pero que también se han sumado otros dos poderes más y que no debieron haberse involucrado, que son el Poder Judicial
y la Fiscalía. Ya son 4 actores políticos que tienen pues injerencia a ellos mismos y que se crean ambientes pero que no son nada armoniosos. Por el contrario, yo tengo la palabra y yo tengo la voz, ustedes no, ustedes sí. ¿Cómo poder solucionar estas cosas? ¿Con un nuevo gobierno tal vez, con un nuevo Congreso, o que la Junta Nacional de Justicia pues comience a evaluar actitudes de algunos funcionarios judiciales y del Ministerio Público que no tienen que estar inmiscuidos en este tipo de situaciones políticas? ¿Cuál es su concepto sobre esto? Mire, usted tiene mucha razón con el análisis, ¿no? Lamentablemente nosotros hay que tener en cuenta que nosotros tenemos que ser respetuosos del Estado de Derecho. Y en el caso preciso, en el caso de este tema de la cuestión de confianza, yo creo que esto es una abierta infracción a la Constitución, ¿no? Y lo cual debe tener su procedimiento. Ahora, efectivamente, sí, pues el Ministerio Público, la Fiscalía, quiere también llevar una investigación al presidente cuando en realidad a él no se le puede toca un artículo de la Constitución en el cual es expreso por cuáles son las causas en las cuales al presidente se le puede investigar, y quieren ir más allá. Entonces hay que ser claros y efectivamente hay que ser respetuosos del Estado de Derecho, y las instituciones en este momento en el país creo que no es a la talla. Yo creo que como solución efectivamente se podría dar elecciones generales, que se vayan todos y que nuevas elecciones generales. Efectivamente ese podría ser una solución. O la otra solución es que tome conciencia el presidente Castillo de los graves problemas que se tiene y que cambie a todos sus ministros, personas, pero no como los cambios que ha realizado, sino que personas que efectivamente tengan capacidad de gestión en los temas sociales y económicos, personas que no estén cuestionadas, y de esa forma darle a la población, o por lo menos comenzar a trabajar en lo que es el objetivo social relevante que debe ser de este gobierno y de todos los gobiernos, el cual es darle bienestar a todos los ciudadanos. Ahora, la Constitución, manoseada en muchas veces por otros gobiernos anteriores, que la Constitución está mal elaborada. Los de la izquierda dicen que la Constitución está pues hecha a favor del gobierno de Fujimori, creada por el gobierno de Fujimori para que le sirva a los intereses del gobierno de Fujimori y todos sus adeptos e hinchas de Fujimori, porque él tenía la intención de gobernar 40 años, cosa que no se le dio. Pero ¿cree usted que esta Constitución que tenemos actualmente está funcionando bien, teniendo en cuenta que hay mucha observación en el artículo de los que dice del contrato, famosos contrato ley, donde no se puede ni siquiera tocarlos a los que están beneficiados con este artículo dentro de la Constitución, que es el famoso contrato ley? Bueno, usted se refiere al artículo 62 de la Constitución, seguramente. Sí. Efectivamente, los contratos ley pues no pueden ser tocados ni revisados, pero lo que pasa es que hay que tener en cuenta que la realidad supera cualquier ficción, y lamentablemente pues en ese caso específico tenemos que tener en cuenta que hay muchas empresas que se benefician y que gracias a estos contratos ley hay muchos actos de corrupción, y lamentablemente en el país por muchos años, ya no hablamos del gobierno de Pedro Castillo, dicho de paso, hablamos de todos los gobiernos que han venido hace 30 o 50 años atrás, ninguno de ellos ha estado en beneficio de la ciudadanía, y por eso es que estos temas han sucedido. Ahora, la Constitución, nosotros tenemos que ser respetuosos de la Constitución, y hay que pensar, sí, que necesitamos darle ajustes a la realidad y a la modernidad, y efectivamente pensando en no solamente favorecer a las minorías, a los pequeños grupos, ¿no?, a las castas políticas, a las castas sociales que existen en el país, sino también beneficiar a la mayor cantidad del pueblo peruano, que con clamor lo pide hace muchos años. Vivimos en un país en el cual necesariamente, inclusive nosotros con el trabajo que muchos le llaman informal, mantenemos la economía del país, y nadie habla sobre el bienestar del ciudadano peruano, del compatriota. Lamentablemente eso se ha olvidado la clase política, y eso es lo que tenemos que luchar y tenemos que trabajar para recuperar, o por lo menos
para tenerla, porque creo que nunca la hemos tenido. Nadie se ha preocupado realmente por el bienestar del ciudadano. Sí, y sobre todo, pues, por sus beneficios, porque si bien en Chile se descubrió que las AFP se estaban llevando toda la plata de los chilenos y ellos orgullosos de tener, pues, supuestamente una economía saludable, una economía de segundo nivel, pero que se dieron cuenta después de muchos años que realmente estaban siendo sorprendidos y por eso comenzaron a hacer sus marchas, sus protestas y porque la constitución de ese país también les permitía algunas gollerías a algunos grandes empresarios del Grupo de Piñeira. ¿Cómo poder controlar la avalancha de críticas que tiene el gobierno de Pedro Castillo, pero que también lo tuvo Humala con la historia del balón de gas a 12 soles, con Alan García, que iba a hacer que el Perú se desarrolle mucho más? ¿Cómo poder contener esta avalancha de señalamientos y denuncias que ahora tiene Pedro Castillo? Usted ya lo dijo, ¿no? Cambiar ministros, cambiar todo, pero se sigue pisando barro, se sigue pisando fango y esto al parecer se va a convertir en arena movediza. Oye, mire, sinceramente, qué buen análisis tiene en este momento, ¿no? Uh-huh. Principalmente, como le repito, yo creo que en este momento el problema del Perú, uno de los principales problemas del Perú, es que no existe igualdad. Y aquí, la igualdad significa que la ley tiene que ser para todos y todos deben ser tratados de la misma forma. Y usted lo está diciendo en este momento, así como hablamos que la presentación de la cuestión de confianza es improcedente, ¿no? Y que efectivamente esto no debe trascender, también tendríamos que decir y ser claros que, por ejemplo, el tema de la acusación al presidente Castillo con respecto al tema de traición de la patria, por el tema de que le quería dar pase a Bolivia, eso también es improcedente. Sí. Y aquí, estas peleas entre el Ejecutivo y el Legislativo, lo único que traen es incertidumbre política al país. Y lamentablemente eso, poco a poco, se está dilucidando y se está rebatiendo en crisis económica. Sí, no hay una discusión en la reforma educativa, no hay una discusión en el tema de seguridad, no hay una discusión en el tema de la pospandemia para mejorar y tener mejores o más puestos de trabajo. Entonces, lamentablemente la discusión ahorita, no hay una discusión en la cual se diga cómo o cuáles van a ser los mecanismos para mejorar el estatus social y económico de los peruanos. No existe. Ni mucho menos se tiene en cuenta que hay que ser respetuosos de la democracia representativa, o sea, el presidente y los congresistas. Pero estos han sido elegidos y estos tienen que dar alternativas para que el pueblo peruano tenga bienestar. Claro. Para que les llegue bienestar a toda la casa. Y en este momento no estamos discutiendo ni siquiera de eso. En el Congreso, usted ve las grandes discusiones que tienen solamente para insultarse. Y no vemos las grandes discusiones ideológicas para decir, vamos a mejorar la reforma educativa, necesitamos más educación, vamos a mejorar el sistema penitenciario, como usted dijo en este momento, el sistema penitenciario abusivo, que pagamos tanto y tenemos tantos intereses, pero no se beneficia realmente el ciudadano peruano. Para Entonces, nada. esas discusiones no existen. Sí. No existen. Ahora, por eso, la solución, muchos dicen que se vayan todos. Que se vayan todos y se vayan rápido, que hagan maletas ya. Para finalizar esta interesante conversación, doctor Flores, José Domingo Pérez, fiscal, etcétera, etcétera. Y Odebrecht ya se llevó casi todas sus cosas, todos sus patrimonios, ya se llevó Odebrecht lo que tenía acá, que le estaba aguantando un poquito. Lula de Silva ha sido elegido presidente, Ollanta Humala
por efecto de la amistad de Lula da Silva, Ollanta Humala parece que se ha beneficiado con su elección de presidencial porque él es muy amigo de él, y ahora las cosas se están cambiando judicialmente para algunos que han estado involucrados en este caso de Odebrecht, y el Perú va a tener que soportar nuevamente este tipo de situaciones que no la estamos, porque le pregunto a usted como penalista, constitucionalista, especialista esto, ¿por qué hasta el momento no podemos sentenciar como debería ser a estos señores que están involucrados en corrupción pero comprobada? Bueno, lamentablemente pues ahí el Ministerio Público y el Poder Judicial han tenido no han tenido la premura de poder llevar a cabo estos procesos adelante, ¿no? Es más, cuando se comenzaron todos los procesos de Odebrecht, lo primero que se debió haber hecho es incautar todos los bienes, absolutamente todos los bienes incautados, para que se lleve a cabo todos los procesos, y cuando se les encuentre responsables, porque definitivamente, como usted bien lo dice, y todo el Perú lo sabe, hay grandes indicios, y efectivamente yo creo que van a encontrar muchos culpables, estos puedan retribuir las reparaciones civiles al gobierno peruano, que ese paso es el dinero de todos los peruanos. Pero no, lamentablemente eso no ha sucedido, y al día de hoy pues creo que los procesos han caído, y ahí hay una grave responsabilidad de los fiscales, ¿no? Ojo, no hay que mezclar, hay excelentes jueces, hay excelentes fiscales, hay jueces que inclusive se llevan sus expedientes a sus casas para después de trabajar, se suben a su micro, a su combi, y se van a sus casas a seguir trabajando, ¿no? Esforzándose. Y hay jueces en los cuales les gusta salir a la televisión, o fiscales que les gusta salir a la televisión, que se van de viaje, se ven por aquí, se empoderan, tienen un poder, ¿no? Exigido, y de esta manera al final lo que han demostrado que simplemente ha sido para la televisión y para una popularidad que al final no ha llevado nada, y bueno, sigue siendo el pueblo peruano el gran perjudicado, ¿no? Exacto. Bien, doctor Flores, le agradezco su atención por habernos ilustrado un poco en este tema de la cuestión de confianza, que es muy importante que la región de Ucayali lo sepa. Estaremos en contacto nuevamente con usted para, como siempre, conversar y analizar los temas de coyuntura nacional y sobre todo de este tema legal de los que están denunciados por corrupción a nivel nacional. Gracias, doctor, nuevamente por su atención. Muchas gracias, un gran abrazo para todos ustedes. Bien.